El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes. Amigos, bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Qué gusto que ya nos acompañe. Quiero contarle que hoy nos encontramos en el hermoso Guastatoya, en Santa Rita, y por supuesto aprovecho el espacio para agradecer a Hotel Donde Piloes, que son las instalaciones en las cuales nos encontramos y desde las cuales llegamos hasta sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, déjenme contarles que hoy me encuentro muy bien acompañada del doctor Luis Eduardo López. Doctor, qué gusto que ya esté con nosotros. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto del doctor Jacobo Aguilar. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias Angie, gracias por la invitación. Muy contento de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. La verdad es de que hermoso el clima, el ambiente que estamos en este momento. Así que muchas gracias por la invitación y espero que para todos los pacientes pues esto sirva de bastante información sobre las diferentes patologías que hablemos y que sepan un poco más, no solo de medicina, sino que también de dónde estamos ubicados y qué estamos haciendo en Guastatoya El Progreso. Así es, nosotros estamos haciendo una gira por toda la República y es importante que las personas de cada región conozcan a los profesionales que se encuentran para no tener que emigrar a la ciudad capital. Así es, ¿verdad, Angie? Platicábamos y con un gran gusto, doctor, que estemos participando contigo de este programa tan valioso, porque Guatemala, Angie, tiene capacidad montada profesional, ¿verdad? Hoy día uno puede estar en cualquier lugar de la República que puede recurrir a especialistas, y hoy vamos a evidenciar cómo esta carrera médica el doctor la ha ido sustentando académicamente, así es que eso nos complace también mucho. Vas a ver que a donde tú vayas en Guatemala tienes capacidad de ser bien atendida médicamente y ya por otras disciplinas del quehacer humano también. Exactamente. Doctor Luis Eduardo, platíquenos, usted es médico internista, pero ¿cómo inicia su vocación en la medicina? Bueno, la verdad es de que yo hice mis estudios de pregrado de médico general, que son 7 años donde uno estudia para medicina general. Usted recordará bien esa época, ¿verdad, doctor? De la Universidad de San Carlos tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en el San Juan de Dios y en el ICS de pregrado. Luego decido iniciar la medicina interna. A mí siempre me gustó las enfermedades no quirúrgicas del adulto. Siempre entrar a sala de operaciones era interesante, pero yo me enfocaba un poquito más sobre lo no quirúrgico, lo agudo, y que no fuera solo ir a sala de operaciones, sino que el tratamiento integral del paciente adulto, no solo adulto mayor, sino que todo paciente mayor de 12, 13 años, que ya involucra un especialista de medicina interna. Siempre le digo a mis pacientes, el internista no es el que se encarga de internar a los pacientes en el hospital, sino que realmente es abordar de una manera integral a un paciente con todas sus patologías. No solo lo ve por un dolor de cabeza, por un dolor abdominal, sino tratar de involucrar signos y síntomas y tratar de llegar a una conclusión, agruparlo con un síndrome o ya llegar a una enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, inicié mis estudios en medicina interna en el San Juan de Dios. Son 3 años de medicina interna, viendo pacientes todos los días y agarrando esa experiencia para llevar a cabo la práctica clínica en el día a día. La convicción que tuve de iniciar mis estudios en medicina interna pues era para seguir cardiología, seguir una alta especialidad, donde yo lo veía como un requisito hacer la medicina interna para iniciar una de estas especialidades. Pero ya al ver que la medicina interna sí tiene oportunidades para ver, por lo menos hacer un diagnóstico clínico exacto, iniciar el tratamiento al paciente, pues me gustó bastante. Por lo que al hacer mi EPS se me dio la oportunidad de iniciar la práctica aquí en Guastatoya. Uno escucha Guastatoya y dice, no, qué calor. Sin embargo, dije, bueno, vamos a tomar el reto y veamos cómo nos sentimos en un hospital atendiendo pacientes con el
calor que hace en ese lugar y pues bastante contento hasta la fecha. De estar aquí en Guastatoya, interesante, ¿verdad? Porque lo que el doctor nos narra es 7 años de preparación como médico, luego la famosa residencia, que es el estudio que se hace de posgrado. Y luego en Guatemala incorporó ya a hacer un nuevo EPS, que se llama Ejercicio Profesional Supervisado, donde el doctor viene un año más, se instala en Guastatoya y aquí tenemos a un internista brindando atención para toda la gente que lo requiere. Interesante, ¿verdad? Interesante. Doctor, y con base en la experiencia laborando en este hermoso lugar, ¿cuáles son las patologías más recurrentes de la región? Cuando uno piensa en Oriente, la primera enfermedad que viene a la mente siempre es una enfermedad renal. Pacientes que sufren deshidratación día a día y que pues después los riñones se ven afectados. La enfermedad renal es lo primero que uno piensa. Sin embargo, en mi día a día yo me he dado cuenta que las enfermedades más prevalentes se evidencian esa transición epidemiológica que ha sucedido en los últimos años aquí en Guatemala como en todo el mundo, de enfermedades infectocontagiosas, que todavía vemos enfermedades infecciosas en pacientes adultos, pediátricos, pero sí se ha dado esa transición epidemiológica a enfermedades crónicas no transmisibles. Como abanderado y en primer lugar yo diría diabetes mellitus. La diabetes mellitus predomina en la población de Oriente. Tipo 1, tipo 2, pacientes con obesidad, pacientes con síndrome metabólico o incluso prediabéticos que ya estamos logrando identificar antes de que desarrollen una diabetes mellitus tipo 2, ya identificar esos pacientes con factores de riesgo y que puedan desarrollar una diabetes más adelante y empezarles a dar medidas antipolicemiantes orales, dieta y ejercicio. Segundo, la hipertensión arterial. Creo que en toda Guatemala abunda los hipertensos. Antes se creía que a partir de cierta edad específica íbamos a ver que ya el paciente iba a presentar elevación de la presión arterial. Sin embargo, no siempre es así. Hay pacientes muy jóvenes que ya empiezan con hipertensión arterial. Por lo tanto, a ellos nos tenemos que enfocar. El consumo de sal, ver si tienen otras comorbilidades que provoquen la elevación de la presión arterial, patologías renales, cardíacas de base, que ya vemos pacientes hipertensos muy jóvenes. Interesante, doctor. Ya no hay una edad específica en la que una persona pueda padecer esta enfermedad. Así es, cuando uno habla de las enfermedades crónicas no transmisibles, como bien lo dice el doctor Luis Eduardo, se encuentra con la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Que es la que genera una cantidad de mortandad altísima, ¿verdad? Que se cuenta por millones. La hipertensión, desde luego. Diabetes, que ha sido una preocupación grandísima, ¿verdad? La diabetes de 108 millones ahí por 1990, hoy en el 2024 más de 440 casi millones de personas padeciéndola. Y algo que tú decías, gente más joven que antes no encontrábamos diabetes mellitus tipo 2 ya padeciéndole. Cuando uno habla de diabetes no está hablando únicamente de una elevación de azúcar, sino que un daño que sufren todas las estructuras microvasculares, sistema nervioso, derrames cerebrales, infartos, problemas renales. Así que te encuentras con una patología diversa, complicada y también importante detectar tempranamente. Exacto, sí, la diabetes va más allá de solo, como usted muy bien lo decía, doctor, solo una elevación del azúcar en la sangre, como lo conocen nuestros pacientes, sino todo el complejo metabólico, el daño metabólico, micro y macrovascular que hace esta enfermedad, pues es bastante importante. ¿Algunos de los síntomas más recurrentes y no tan conocidos, doctor? Pues la tarea clásica de un paciente con hiperglicemia o que empieza a tener diabetes mellitus tipo 2 es polidipsia, polifagia. ¿Qué significa eso? Pacientes que van a orinar mucho, pacientes que se levantan a orinar durante la noche. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿usted se levanta a orinar por la noche? Sí, pero es porque tomó mucha agua. No, aunque uno tome agua, se acuesta y al otro día se levanta a 6 de la mañana al baño a orinar. Pero si el paciente se está levantando muchas veces, es una orina espumosa, yo siempre le digo hay que estudiar que hay proteínas en la orina o ya hay hiperglicemia nocturna y hay que ver por qué está yendo tanto al baño. Por lo tanto, una de ellas es orinar mucho. Segundo, mucha hambre. Claro. El azúcar no va a los lugares que tiene que ir, por lo tanto el paciente siempre va a tener ganas de comer, ¿sí? Y tercero, además de orinar mucho, tener mucha hambre, tener mucha sed. El azúcar alta deshidrata al paciente. Por lo tanto, si llega un paciente, mire, he tenido mucha sed, orino mucho y como mucho, a ese tipo de pacientes tenemos que investigar.
No solamente pacientes ya grandes, sino jóvenes con esos síntomas. Entre el chequeo general siempre tiene que haber una medida de glucosa y perfil de lípidos, ya que el síndrome metabólico cada vez lo vemos en pacientes, insisto, jóvenes, y que podemos empezar a cambiar la historia natural de la enfermedad y no esperar a que se desarrollen una diabetes mellitus tipo 2, sino ya desde un síndrome metabólico empezar a darle su estatina, a darle su antihipertensivo y, ¿por qué no?, hasta una metformina. Qué interesante. Claro, cuando uno habla de este problema del síndrome metabólico para el público que nos escucha, es que son como los precedentes, ¿verdad? El paciente obeso que hasta en sobrepeso tiene más posibilidad de diabetes y una serie de enfermedades. La obesidad es una condición complicada. El síndrome metabólico empieza ya a aparecer en esa gente que tiene obesidad, el azúcar se empieza a elevar, las grasas de los triglicéridos también, unas fracciones del colesterol, el buen colesterol está muy bajo y el mal colesterol muy alto. Entonces eso nos va dando problema, y es importante cuando el doctor menciona estas entidades, porque nosotros no tenemos enfermedades por aparte, ¿verdad? Sino que las enfermedades afectan integralmente al organismo. Por eso tan atinadamente el doctor López hacía referencia a que el internista tiene que ver qué del todo está afectando al organismo, qué mecanismos están fallando, que están teniendo evidencia en diversos sistemas del cuerpo. Aparte de los problemas metabólicos como diabetes, también mucho problema cardiovascular, nos contabas, y también tipos de algunas enfermedades infecciosas. Por supuesto. Algo que me llamó mucho la atención al empezar mi práctica clínica en este lugar, en este departamento, fue pacientes con insuficiencia cardíaca. Uno está acostumbrado a ver pacientes hipertensos de mucho tiempo de evolución, que al final el corazón termina haciéndose muy grande y dilatándose. Sin embargo, aquí llama la atención que son pacientes sin comorbilidades, que empiezan a presentar falta de aire, hinchazón de las piernas, hinchazón del abdomen, caminan de su cama al baño y empiezan con dificultad para respirar. Y al hacer el diagnóstico, efectivamente es una insuficiencia cardíaca, pero con corazones demasiado grandes, demasiado dilatados, por lo que llama la atención qué patologías puede estar ocasionando esto. Y nos hemos dado cuenta que Chagas predomina mucho en esta área. Chagas es una enfermedad que es causada por una chinche que lo pica a uno años atrás, y luego puede producir enfermedades que provocan el agrandamiento de los órganos, entre ellos corazón y colon. Qué interesante. Interesante saber esto, ¿verdad? Sí. Porque no cualquier enfermedad cardíaca es solo del corazón per se, digamos, sino que tiene un origen y tenemos que estar atentos a estos vectores de transmisión, ¿verdad? Así es que nos vamos acercando a dar un ejemplo de cómo este tipo de condiciones, y me encanta, Luis Eduardo, que hablemos acerca de esto, tienen hoy día la posibilidad de ser diagnosticados, ¿verdad? Uno no puede ver un paciente con corazón dilatado o solo hipertensión y darle un antihipertensivo. Tiene que tratar de hacer el diagnóstico, así es que vamos a ahondar un poco más en patologías de la región, seguramente, Angie. Así es, y bueno, es momento de irnos a unos consejos de salud, pero usted no se mueva de su lugar, porque en un momento regresamos con los investigadores médicos desde Guastatoya. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Biosilat es un prebiótico de clase mundial que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Además, ayuda a la correcta absorción de calcio y magnesio. Biosilat refuerza la barrera intestinal frente a los agentes infecciosos y nos ayuda a modular nuestro sistema inmune. Previene y contrarresta las infecciones e intolerancias alimenticias y mejora la salud intestinal. Indicado en el tratamiento de intestino irritable, distensión abdominal, estreñimiento y alergias alimenticias. Biosilat, naturalmente. Farmalat, liderazgo de calidad.
El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalad, liderazgo de calidad.